solo con un destino que sabíamos cuál era. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿a dónde estuviéramos ahorita si no hubiésemos conocido a Cristo? No sé, pero lo que sí es que lo conocimos y eso cambió nuestras vidas. Vamos a buscar en la palabra del Señor, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y me van a ayudar leyendo hasta del versículo 1 hasta el versículo 13, porque quiero ponerlos en contexto de lo que vamos a ver. En esencia, lo que vamos a hablar es cuando Cristo fue ungido, ¿verdad? Pero queremos ver todo el contexto, todo lo que pasó. Realmente estamos ya a punto de comenzar ese tiempo de lo que llamamos en nuestros países la Semana Mayor. Algunos dicen, pastor, eso no se celebra aquí. La verdad es que es una devoción, es nosotros y Dios, nosotros y Dios. Y a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos olvida el sacrificio y volver a vivir esto, volver a leerlo, volver a pensarlo, nos damos cuenta que no solo que la ofrenda fue grande, que Cristo, el Hijo de Dios, entregó, sino que no fue nada fácil. Fue su entrega, fue su derramamiento de sangre, fue con dolor, fue con sufrimiento. Fue inclusive cuando usted ve su oración en el Monte de los Olivos y que le dijo el Señor Jesucristo, su humanidad está casi a punto de explotar. O sea, esa es una manera de decir, ¿verdad? Que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Quiere decir que Cristo tenía temor, Cristo tenía, quizás nunca se había sentido de la misma manera. Cristo sabía que el Padre lo iba a abandonar. No sé si usted ha leído en el Evangelio de Juan, que Juan dice constantemente, yo y el Padre uno somos, sean uno así como yo y el Padre soy uno. Entonces él nunca había estado separado del Padre. Y no solamente iba a sufrir, iba a ser despreciado, iba a sufrir, sino que iba a morir, sino que el Padre lo iba a desamparar por un momento. ¿Se recuerdan el texto que dice, Padre, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque literalmente lo desamparó. ¿Y por qué lo desamparó? Porque por un momento en la historia del mundo, el Getsemaní, el lugar donde, perdón, el Monte Calvario, ahí donde Cristo fue muerto, fue el lugar más detestable para Dios, porque fue ¿cómo se llama? Donde comienzan los terremotos, el epicentro del pecado del mundo. Todos nuestros pecados, dice la Biblia, que Dios cargó todos nuestros pecados en Cristo. Entonces, no solamente el dolor, el desprecio, la pecaminosidad, ¿se recuerda usted? Y perdone que los tenga paraditos, ¿verdad? Pero ya nos vamos a sentar. Solo piense, por favor. Yo sé que algunos quizás no, pero el pecado más asqueroso que usted ha cometido. No se lo diga a nadie, no es confesión, solo piénselo. El pecado que usted pagara porque nadie supiera que lo hizo. Casi lo que fuera, porque nadie se diera cuenta. Ese pecado fue puesto en Cristo en la cruz del Calvario, como que Él lo hubiese cometido. Entonces el Padre es 3 veces santo. No puede estar frente al pecado. Y entonces Él cargó nuestro pecado en Jesucristo. Y entonces el Padre se tuvo que separar. Así como el pecado nos separa del Padre, así el pecado puesto sobre el justo, nuestro Señor Jesucristo, el Padre se tuvo que separar, y ahí fue cuando el Señor le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso nunca lo había vivido Jesús. El hecho de que nosotros estemos aquí, amados, y tengamos el tiempo y podamos tomar la decisión de venir a la iglesia y saber que ausentes del cuerpo, presentes al Señor, quizás a nosotros no nos ha costado nada, porque la salvación es un regalo. Pero el hecho de que usted lo reciba gratis no quiere decir que no tuvo precio. Y el precio de nuestra salvación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué recordamos Semana Santa? ¿Con que celebramos la independencia de este país usted? ¿Con que celebramos las independencias de nuestros países? Donde usted sabe que libres pues como que no somos muchos. ¿Cómo no vamos a celebrar
el día que Jesús decidió no bajarse de la cruz por usted y por mí. Así es que el próximo viernes tenemos vigilia. El domingo, por favor, no falte. Y este domingo y el siguiente son temas hermosos, no falte. Y haga tiempo, haga tiempos. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, versículos del 1 en adelante. Lo tenemos todos ahí. Si no tiene Biblia, pues ahí están las pantallas. Póngale atención. Vamos a leer 13 versículos para que podamos ver todo el contexto. Dice así, lo tenemos y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. ¿A quién dijo? A sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué les explicó? Que iba a ser crucificado, ¿verdad? ¿Había por qué sorprenderse? No, ¿verdad? Estaban advertidos. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, oiga los santos discípulos, por favor. Al ver esto, los discípulos, ¿qué dice? Se enojaron, diciendo, ¿cómo dijeron? ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte, Dios, tu palabra, agradecerte que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, pero ahora te imploramos en el nombre de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos hables al corazón. Queremos, Señor, que nos abras los ojos del entendimiento, Señor, para valorar tu esfuerzo, para valorar tu entrega, Señor, y aprender a vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias porque no te bajaste de la cruz, Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, por entregar a Jesucristo, tu único Hijo, a morir por nosotros, en lugar de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Nuestro Señor Jesucristo vino con varios objetivos, ¿no? El objetivo principal era morir por nosotros. Pero también tenía el objetivo de vivir hasta sus 30 y pico de años de manera perfecta, para que Él pudiese ser el sacrificio perfecto. Porque Jesús vino a ser el segundo Adán. ¿Usted se acuerda de Adán? ¿Verdad? El primer hombre y la primera mujer, Eva, pues incumplieron, no pasaron la prueba y pecaron. Entonces Jesucristo vino, tomó un cuerpo y Él tenía que estar sin pecado para que tuviese la condición que tenía Adán allá en el huerto en Edén cuando estaba limpio, sin pecado. Porque si no fuera como que usted le dicen una cantidad y quiere pagar, no sé, en colones, en pesos mexicanos, y entonces la gente se va a reír. No es lo mismo, no vale lo mismo. Entonces Cristo tenía que ser de la misma calidad que era Adán antes de pecar para que contara el pago. Entonces Él vino a morir, pero no solamente vino a morir, sino que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso es que usted ve que andaba por todos lados de Israel predicando el Evangelio, hablando de la puerta que se había abierto para que el hombre, a pesar de sus pecados, pudiese llegar a Dios.
Y entonces él hacía milagros, hacía muchos milagros. De tal manera que el apóstol Juan dice, terminando el último capítulo del Evangelio según San Juan, dice que si se hubiese escrito todo lo que Cristo hizo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, de una manera exagerada para decir, Cristo hizo tantos milagros y no se registraron todos esos. Pero los milagros eran señales. Era algo para llamar la atención, para que pudiesen poner atención al mensaje. Porque como les digo, Cristo vino a vivir perfectamente, vino a morir por nosotros, vino a predicar el Evangelio para darnos a nosotros salvación, a todo aquel que cree. No a todo el mundo, sino que a todo aquel que cree. Entonces, pues Jesucristo fue la entrega constante y Él le decía a sus discípulos, y de hecho cambió la vida por completo de estos 12 hombres. Ellos tenían sus propias ocupaciones y lo dejaron todo porque sintieron, sin conocer a Jesucristo, ellos sintieron, recibieron un llamado poderoso, amado. Porque una cosa es el llamado que todos escuchan y otra cosa es el llamado que uno no puede evitar. Aquello que lo sacude en el corazón y dice, no, yo tengo que ir. O sea, todos escuchan el llamado, pero no todos reciben el llamado interior. ¿Se comprende eso? No todos somos impulsados a obedecer el Evangelio. Entonces, estos hombres fueron sacados de sus ocupaciones diarias y por 3 años, lo que duró el ministerio del Señor Jesucristo, se olvidaron de todo. El único que parece que no se olvidó de todo es Pedro, porque estaba casado y regresaba a su casa. Inclusive el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. ¿Se recuerda usted eso en la palabra de? Siempre hago un chiste, pero hoy no lo voy a hacer porque se me enoja la esposa. Entonces, oiga esto por favor. Porque ellos apartaron todo, absolutamente todo. Y vieron a Jesucristo y escucharon a Jesucristo. De Jesucristo se decía, no sé si usted se recuerda, que los sacerdotes mandaron un grupo de soldados para que apresaran al Señor y lo llevaran ante ellos. Y los soldados fueron. Y usted sabe que un soldado en esa época estaba acostumbrado a escuchar y ver tanta cosa. Y entonces llegaron los soldados y vieron a Jesucristo, esperaron que Jesucristo terminara de hablar y después se fueron sin Jesucristo y llegaron los sacerdotes y los sacerdotes le preguntaron, ¿y por qué no lo trajeron? ¿Por qué no lo apresaron? Porque nunca hemos oído hablar a hombre así. O sea, realmente fueron un tiempo, los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo fue un tiempo donde hizo figurativamente temblar el corazón de todo Israel. Con milagros, con palabra, con autoridad, con pruebas, como dice el libro de los Hebreos, indubitables, o sea, indudables de que Él era una persona especial, con un mensaje especial, mostrando que era el Mesías que Israel estaba esperando en todo este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Él vino hablando del verdadero evangelio, el Señor vino y chocó no al pueblo. El pueblo lo chocó con el mensaje. Pero el Señor Jesucristo tuvo problemas con todos los religiosos. Porque los religiosos habían acomodado la religión a sus propios beneficios. Y entonces les llamó desde sepulcros blanqueados, hipócritas, les dijo un montón de cosas. Y por eso, al moverle el status quo o sea, el sistema que ellos mantenían, al movérselo, al distorsionárselo, ellos se molestaron. ¿Se recuerdan ustedes que Jesucristo llegó al templo y cuando vio todas las ventas que había en el templo, el Señor Jesucristo se enojó y tomó una especie de látigo y comenzó a golpear todo y a botar el dinero que había de los cambistas? Y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, mostrándole al pueblo entero que la casta religiosa no representaba lo que Dios quería que Israel fuera. Tanto así que Jesús no escogió 12 religiosos, sino que escogió 12 personas que no tenían nada que ver con religión. O sea, Jesús figurativamente hizo a un lado
todo el sistema religioso de Israel, porque era un sistema hipócrita. Se recuerda que la Biblia dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Es como el esposo, aquel, ¿verdad? Que todo el año pasa portándose mal y hasta infiel y todo eso, y el día de la madre o el día del cumpleaños aparece con un pastel y con un montón de rosas y le dice, te amo, mi amor. ¿Qué dice la señora? Que acaba de darse cuenta que anda con sus movidas con la vecina o qué sé yo. ¿Qué siente la señora con esas flores y con ese pastel? No sirve de nada, pues no representa nada. Entonces, así era la casta religiosa, interesados en sí mismos. Entonces, por eso es que los sacerdotes querían matarlo. Porque el pueblo estaba creyendo en las palabras de Jesús. Y por eso dice, oiga esto, versículo 1 del capítulo 26 que ya leímos, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Usted se recuerda que la Pascua era la celebración anual que Israel tenía recordando el día que Dios los sacó de Egipto, que ellos sacrificaron el cordero pascual. Y después dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. ¿Por qué? ¿Por qué en la Pascua? Porque Jesucristo era el verdadero Cordero Pascual. Y todas las celebraciones por los miles de años que habían pasado, que Israel había celebrado la Pascua, solo era un tipo, algo que señalaba a una persona y a un evento posterior. Porque Él era el Cordero. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo vio venir a ser bautizado, que eso estoy dando muchos datos quizás, ¿verdad? Pero trate de alcanzarlo, hermano. Cuando fue Jesucristo a bautizar, Juan el Bautista lo vio y dijo, ahí el Cordero de Dios. ¿Alguien se recuerda? Que quita el pecado del mundo, no que lo tapa, que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso es que Jesucristo sabía que en la Pascua era su hora de morir. Y después dice, versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿Por qué necesitaban prenderlo con engaño? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué? Porque era necesario mentir, algo que no era cierto. Porque de otra manera no había forma de prenderlo. No había mentira que fuera verdad en Jesús. No había delito que fuera verdad en Jesucristo. De hecho, en una confrontación que tuvo con los fariseos, les dijo, ustedes pueden redarguirme de pecado, es decir, ustedes encuentran pecado en mí. Y todos se quedaron callados, porque nadie pudo decir nada en contra del testimonio del Señor. Entonces tenían que buscar una mentira. Y después dice, versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque la fiesta era sinónimo de ganancia. Hasta las fiestas de pueblo se ha fijado. Sí, se ha fijado. Negocios por todo. Todos los negocios se visten de fiesta. ¿Por qué? Porque las ventas, porque entonces si había alboroto, se perdía la ganancia. Y después dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ese Simón el leproso, yo creo firmemente, la Biblia no lo dice, pero creo firmemente que solo el apodo le quedó. ¿Por qué cree usted que solo el apodo le quedó a Simón el leproso? ¿Cómo? Obvio que Jesús lo sanó. Pero es como en los pueblos, ¿se acuerda? El que le dice, yo tenía a un amigo que le decían Edwin Curtido, le decían. ¿Qué cree que tenía él? Los papás tenían una pupusería. Entonces, él después fue empresario, nada que ver con las pupusas, pero cuando me decía, ¿te acuerdas de Edwin? ¿Quién? Curtido. Ah, sí, me acuerdo. No se borre el apodo. Entonces yo le aseguro que este Simón, el leproso, había experimentado en su vida el poder de Dios. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa.
aquí entran varias cosas. ¿Se ha fijado que el valor de las cosas es establecido por casi siempre, el valor de mercado es establecido por situaciones ajenas a nosotros? En relación a la demanda, ¿verdad? A la demanda y a la oferta. Cuando hay más demanda que oferta, pues los precios tienden a crecer, a incrementarse. Entonces esos precios nosotros no los podemos determinar nosotros, porque si no, fuéramos a la gasolinera, me da 15 centavos de gasolina, me lo llena con 15 centavos, pero no se puede, porque la gasolina ya ha sido valorada con un precio específico. Pero también se da la otra situación, que nosotros valoramos las cosas conforme a su utilidad y conforme a la experiencia que hemos tenido con ellos. A veces nosotros queremos vender un carro, pero nos cuesta vender un carro. ¿Por qué? Porque lo he tenido 10 años. Este carro me ha acompañado y que no sé qué, ha sido fiel. Y el que lo quiere comprar, ¿verdad? Está así. Me ha sido fiel. Con este carro yo le he dado la vuelta a Estados Unidos y nunca me falló. ¿Qué diría usted después de oír eso de ese carro? Hay que le quede. No le falló a usted, a mí me va a venir a fallar. ¿Ah? Uno lo quiere vender con cariño porque uno le ha puesto un precio, uno ha estimado en alto precio las cosas. ¿Se ha fijado? ¿Sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, si alguien ve a sus hijos, no toda la gente les va a tener cariño, ¿sí o no? Pero usted, Dios me guarde, con Dios me libre, que me los vean mal. No que me los toquen, que me los vean mal, ¿verdad? Uno tiene un aprecio personal en varias situaciones. Ahora usted ve aquí diferentes situaciones. Digamos tres. Los religiosos que querían con Jesús, ¿qué querían hacerle? ¿Para qué? Para matarle, ¿verdad? Los discípulos se supone que lo amaban, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el Señor le preguntó a Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí. Se supone que lo amaban. Pero ¿qué pasó? Apareció una mujer con un perfume carísimo. No solo el perfume era carísimo, ya vamos a ver cuánto costaba eso, sino que el alabastro, el bote en el que estaba, era un bote carísimo. Y la mujer no abrió el alabastro, sino que lo quebró. Era donde se guardaba el perfume para la sepultura de las personas. O sea, algo que usted venía acumulando toda su vida para que cuando lo enterraran era costumbre de que lo perfumaran para que usted, el que moría, no usted, el que moría, pues no tuviera mal olor muy rápido. Entonces, los discípulos que amaban a Jesús, ¿qué dijeron cuando vieron eso? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! ¿Sabe usted cuántas veces he escuchado yo eso? Cuando ven a un hermano que diezma o que ofrenda una cantidad que a otro le parece importante y que de seguro al que ofrenda también le parece importante y se da cuenta, y todo eso das. ¡Qué desperdicio! Porque cada uno de nosotros valora, sin importar el precio del mercado, estima las cosas y los valora. Hay cosas que tenemos que a nadie le importan, pero para nosotros son importantísimos. ¿Tenemos o no tenemos así? Le aseguro que usted llega a su casa, usted tiene cosas que son invaluables, aunque para otras personas no valgan nada. Algo que tiene historia, qué sé yo. Entonces, pero esta mujer que apareció mostró que tenía en Jesucristo un valor mucho, mucho mayor que todos los que estaban presentes. El valor del perfume era un año de trabajo, el salario de un año de trabajo. Eso le derramó. Y el alabastro costaba otro tanto parecido. O sea que el supuesto desperdicio realmente significó bastante en esta tierra. Situaciones que probablemente nosotros no hacemos, porque mire, viernes no todos los hermanos se congregan, domingo aquí estamos todos, pero viernes le cuesta, porque llego cansado del trabajo, porque tengo que comer, porque lo que sea. Pero ¿cuánto nosotros valoramos el estar en la casa de Dios, adorando a Dios, recibiendo el consejo de Dios? Eso es algo, amados hermanos, oiga, y entiéndame, bien subjetivo. Algo que solo depende de usted y su relación con Dios. ¿Se comprende eso?
Por más que yo le diga, mire, es importante que venga al culto, es importante que estemos congregados. Mire, 3 son las cosas importantes que tiene que hacer el creyente: orar, leer la Biblia y congregarse. ¿Sí? Sí, pastor, sí, pero no para mí, lo dice por dentro. Porque cada quien, en relación a su experiencia, en relación a lo que lleva por dentro, valora las cosas. Y ahora yo quiero preguntarle a usted, no conteste, por favor. ¿Cuánto vale? No Cristo, amados, nuestra relación con Cristo. Porque lo que Cristo estaba a punto de hacer era lo que Él hizo allí, días después, es lo que nos regala a nosotros, nos dio salvación. ¿Qué tanto yo valoro mi salvación? ¿Qué tanto valoro el hecho, número 1, de tener una entrada libre con Dios? Porque dice la Escritura que nosotros, los hijos de Dios, los que ya nacimos de nuevo, tenemos entrada libre al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Para qué? Alcanzar el oportuno socorro. Pero a algunos les interesa más tener una cita con don fulano de tal, que les puede dar trabajo y que puede no sé qué, puede conseguir esto, cuando no sabe que las puertas no se cierran aquí en la tierra, o no se cierran por orden aquí en la tierra, se cierran por orden del cielo. Cuando Dios dice se cierra, no hay nadie que lo pueda abrir. Y cuando Dios dice se abre, y esto es lo hermoso, cuando Dios dice que se abre, no hay nadie que pueda evitar que esa puerta abierta le dé bendición a usted. Y seguimos nosotros buscando lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos puedan palpar. Eso es lo que seguimos valorando, porque nosotros los cristianos tenemos que aprender, oiga bien, tenemos que aprender a caminar por fe. Ningún cristiano nace sabiendo caminar por fe. Eso es a diario. ¿Se recuerda? El otro día vimos lo que decía Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se recuerda? Dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ese versículo nosotros lo agarramos para enfrentar lo que sea. Para cualquier reto, lo que sea. Pero cuando usted ve el contexto de eso, el apóstol Pablo está explicando otra cosa. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipo: no es que tengan necesidad, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, como Pablo había aprendido, y como había aprendido, enfrentándola y confiando en Dios. He aprendido, oiga esto, es lo que Pablo está diciendo, he aprendido a vivir como cristiano sin importar cómo yo esté. Eso es lo que Pablo dice. Dice, como dice que ya he aprendido, dice, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, sé tener necesidad, en todo y por todo he sido enseñado. Y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando usted vive con Cristo, esperanzado en Cristo, reconoce la salvación que Cristo nos da, porque reconoce primero el nivel de pecaminosidad que llevamos por dentro, porque si usted no reconoce el pecado que llevamos dentro, no valora la salvación. Entonces, cuando usted valora eso, valora el regalo de la salvación, entonces, oiga esto, no va a haber nadie que se interponga entre usted y su relación con Dios. No va a haber nadie. Que te cayó visita, tráigase la visita. No, es que yo tengo cita, bro. ¿Y con quién tiene cita? Con el rey. Le aseguro que usted tuviera cita con el gobernador. Nos deja colgados a todos, esperando a todos. ¿Por qué? Porque tengo cita con el gobernador. ¿Ah? Es importante, sí, es importante. Pero ¿qué más importante puede ser una cita con el gobernador o con el presidente que una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Y sin embargo, no aprendemos a valorar eso. Y aquí una mujer nos enseña. Esta mujer, amados, según lo que dice el Evangelio según San Juan, era María, la hermana de Lázaro. Lázaro, no el rico que fue a dar al infierno, sino que el que fue resucitado. Ellos ya habían visto a su hermano muerto, lo vieron enfermarse, lo vieron en el proceso, dentro del proceso le fueron a decir al Señor Jesucristo: Lázaro, el que amas, está enfermo, ven.
Y el Señor Jesucristo siguió en su campaña de evangelismo. Él llegó, siguió hablando, y cuando él sabía que Lázaro estaba muerto, vámonos, y se regresó a levantar a Lázaro. Las dos hermanas sintieron la muerte de su hermano. Pero más importante que eso, vieron, sintieron y experimentaron el poder de la vida que está en Jesucristo. Y entonces contra eso ya no había nada más importante. Y por eso ni los fariseos, ni Simón, bueno, Simón quizás si lo limpiaron, él entendía bien eso, quién era Jesucristo, pero ni los discípulos lograron comprender. También en Lucas nos enseña que quien dijo esto fue Judas, que era el que llevaba la bolsa del dinero. Y entonces cuando él dijo eso, los otros lo secundaron. Y Judas no es que le interesaba darle a los pobres, no, y explica la Biblia que él metía la mano en la bolsa del dinero. Teniendo a Cristo a la par, brother. Teniendo a Cristo a la par, ¿qué le importaba el dinero? Una vez les pidieron dinero a Pedro y al Señor Jesucristo, un impuesto. ¿Usted se recuerda que Jesucristo le dijo, mira, ¿quiénes pagan el impuesto? ¿Los hijos o los extranjeros? Los extranjeros. Pero para que no hablen mal, te me vas allá al puente aquel y vas a tirar, vas a pescar. El primer pez que agarres lo abres. Pedro era pescador, ¿verdad? Y Pedro, a saber qué ha de haber dicho, se me cholló el maestro. Al primer pez que agarre, le abres el hocico, le sacan un estafero, es decir, una bolsita, y ahí vas a encontrar para pagar el impuesto para ti y para mí. Yo no sé con qué pensamiento iba Pedro. Si Pedro ya había pasado toda una noche sin agarrar nada, y yo solo tiro el anzuelo, voy a sacar un pez, voy a sacar quizás. ¿Qué habrá pensado Pedro? Pero Pedro había visto todo eso. Pedro había visto al Señor decirle a una niña, Talita Cumi, a ti te digo, levántate, que ya estaba muerta. Pedro y todos los 11 restantes vieron a Jesús frente a la piedra en la tumba de Lázaro decir, Lázaro, sal. Y previamente lo vieron llorar. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a Lázaro. Entonces se da cuenta que Jesús nos había dado señales a todos para que valoraran a Jesús. Ahora la pregunta es ahora, ¿cuánto valora usted a Jesús? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por mantener su relación con Jesús? ¿Y qué hacemos nosotros para mantenerla? Y fíjense que al Señor Jesucristo no le pareció un desperdicio. Él sabe que hay pobres, Él sabe muy bien que aquí hay sufrimiento. Esa es una cuestión bien personal, porque cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, los vio llorar a todos. O sea, ¿alguna vez usted ha perdido a un familiar cercano? ¿Sí? ¿Alguien? Levante la mano quien ha perdido a alguien bien cercano. Hay un ambiente, ¿verdad? Un ambiente que casi se puede cortar porque se siente, quizás sale de adentro, pero hay un ambiente en todo el lugar feo, pues, de dolor, de ausencia, de pérdida que ya no se puede recuperar, algo que ya se terminó. Y entonces, yo pienso que cuando Jesús llegó, vio eso y vio a la gente llorar porque Lázaro y sus hermanas eran muy queridos en el lugar. Y entonces él vio el sufrimiento, lo que había visto toda su vida, el sufrimiento de todos, de todas las personas. El enfrentar la pobreza, el enfrentar las tentaciones, el enfrentar la enfermedad, el enfrentar la muerte de un ser querido, el saber que vamos a morir un día. Todo eso el Señor Jesucristo lo saboreó.
Por eso es que dice la carta a los Hebreos que tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue igual a nosotros, solo que sin pecado. Él sabe cuando usted está sufriendo. Él sabe lo que usted siente, aunque usted, a veces a los niños los vemos llorar por una paletita, ¿verdad? Y quizás el papá bobo le dice, ay, por lo que está llorando. Pero ese es su mundo, ese es su dolor. Dios conoce nuestro dolor y valora nuestro dolor. Entonces, el Señor, mire cómo valoró el Señor Jesucristo lo que María, según el Evangelio de Juan, había hecho. Dice versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Qué había hecho la mujer? Había derrochado 1 año de salario, brother. Y mire, y se ha fijado que cuando uno está con necesidades económicas, solo se anda fijando en las cosas de dinero. Cuando usted está bien, ni se fija, brother. ¿Ah? Ni se fija. Porque está bien, porque todo está servido, porque todo lo tiene, qué sé yo. Pero cuando usted no tiene, hasta la canasta, la ofrenda, así, ¿quién? Quiero ver, ¿quién se la lleva? Quiero ver, ¿quién? Así somos. ¿Verdad? Y algún día, mira, el pastor bien gordito lo tienen los hermanos. Yo no tengo salario, hermano. Oiga, algún día espero en el Señor, pero todavía no. Entonces, cuando uno está en necesidad económica, se fija en todo lo que representa dinero. Y entonces aquí dice el Señor, porque versículo 11, no, versículo 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. ¿Qué es lo que siempre va a haber? Pobres. En otra, creo que es en Juan, dice, a los pobres siempre los tendréis. Siempre va a haber pobres. Eso no quiere decir que usted va a ser pobre todo el tiempo. Póngase las pilas, bro, y salga de ahí. Ordene su vida, ordene todos sus pensamientos y proyéctese a vivir mejor. Pero bueno, porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, yo quiero decirle algo. La oportunidad de participar no siempre la tenemos. De servir, de colaborar, de ofrendar, no siempre la tenemos. A veces hay proyectos especiales. Y Dios, amados hermanos, dice que Él nos ha hecho, allá en Efesios 2:10 dice, que Él nos ha hecho para buenas obras, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, ¿qué hace Dios? La obra que Él había determinado que nosotros hiciéramos, nos la pone enfrente. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. La oportunidad de bendición, la oportunidad de participar, la oportunidad de servir, la oportunidad de extenderle la mano a un hermano, la oportunidad de ayudar a alguien, la oportunidad de orar por alguien, la oportunidad de ayudarle con sus cosas a alguien, que a un hermano que se va a trasladar de un lugar a otro. ¿Cuántas veces se traslada de un lado a otro? Una vez. Y entonces se presenta la oportunidad. Ay, no, estoy cansado. El Hijo de Dios debe levantarse, brother, si tiene espacio, si tiene cómo, y ayude, porque es una oportunidad que Dios le ha presentado, es una buena obra que Dios le ha presentado, que probablemente ya no se va a volver a presentar. Pues así es la vida en el Señor, así es la vida en el Señor. Muy probablemente no se vuelve a presentar esa oportunidad de bendición. Piense, por favor, cuántas ha dejado pasar. Ahora después dice, versículo 12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿El qué sabía Jesús? Que iba a morir. Mire, yo creo que muy pocas personas van y compran el nicho y el ¿cómo se llama? Y el ataúd, ¿verdad? Dicen allá en los pueblos que cuando está enfermo a alguien le compran el ataúd para que se levante, para que no se muera. ¿Ah? Pero Jesús sabía que iba a morir y no se fue, brother. Sabía, mire, sabe. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún es sinónimo de todavía. No es que usted recibe al Señor y ya se le quitó la ganas de pecar. Ahí júzguese usted.
Pero a pesar de las traiciones, de las inconstancias, de las mentiras que íbamos a hacer, a decir y participar después de ser creyente, a pesar de Jesús saber todo eso, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía, brother. Él iba caminando hacia la cruz y sabía de las traiciones y sabía de las mentiras y sabía de la hipocresía y sabía de todo lo malo que íbamos a seguir haciendo, y de todas maneras llegó a ese lugar cargando la cruz y permitió que lo levantaran y lo crucificaran hasta morir. Jesús lo sabía. Jesús sabía perfectamente. Bueno, si ya lo sabe, entonces no. El que usted sepa que Él ya lo sabe es un momento para reflexionar, para ser diferentes. Reflexionar en la vida que llevamos en el Señor. Usted tiene escondido su alabastro con perfume y no lo quiere sacar. Mi querido hermano, reviente su alabastro en Jesucristo. Dedíquese a Jesucristo. Viva para Jesucristo. Derrámese en Jesucristo, porque no hay nada. El mismo Señor Jesucristo dijo: no hay nadie que haya dejado casa, etcétera, etcétera, que no reciba 100 veces más en esta vida y la vida eterna en la otra. Cuando usted se valora más, ama más su vida, el mismo Señor Jesucristo que Él dijo que el que ama su vida la perderá. Y mire la consecuencia final, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera. ¿A dónde? Donde quiera. Un sinónimo de donde quiera. Donde sea, ¿verdad? Donde sea. Oiga, en cualquier lugar donde se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Usted conoció a esta mujer? Yo no. Y yo creo que he predicado, no sé, en toda mi vida como creyente, quizás unas 10 veces de este mismo texto. Una y otra vez. ¿Sabe por qué? Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar el esfuerzo que nosotros hacemos por los santos, sirviéndole a los santos todavía. Entonces, la Biblia es cierto, amados. Nosotros somos salvos por gracia, pero caminamos por fe y nos esforzamos para seguir así. O sea, Cristo pagó el precio, pero en mí hay un precio que yo tengo que seguir pagando para servir. Usted sirve en acomodación, tiene que venir antes, ¿verdad? Tiene que venir uniformado, tiene que estar de pie ahí todo el culto. Los hermanos de escuela bíblica no solo vienen a escuela bíblica, no, ellos les damos sus clases, preparan sus clases, vienen uniformados, vienen antes. Y mire, yo sé que usted ama a sus niños y para usted son angelitos, brother, pero a veces no. A veces no. Y los maestros van porque no esperan que usted los aplauda, sino que ellas le están sirviendo al Señor. Estos muchachos que usted ve atrás, esos no se reúnen, vaya el día del culto, a ver cómo sale. No, cada quien ensaya en su propia casa. Se reúnen el lunes para ensamblar todo, para que aquí salga lo mejor que se pueda. Toda la vida en el Señor requiere un esfuerzo personal. No somos salvos por obra, pero todo lo que yo hago por Cristo, amados hermanos, tiene un acelerador el cual debo de apretar. Y lo que tengo en contra es mi carne que quiere vivir, que quiere hacer y que no le importa agradar a Dios. Amados, ¿qué va a hacer usted con su perfume y su alabastro? ¿Qué va a hacer con la vida que Dios le ha dado? Se lo voy a poner de otra manera. ¿Qué va a hacer con los dones que Dios le ha dado? ¿Los va a enterrar? ¿Los va a guardar? ¿Va a vivir para usted? ¿O permitirá que la gracia de Dios llegue a su vida, cambie su manera de ver las cosas y que usted aprenda a vivir por fe? Vivir por fe no es vivir desordenadamente, es confiar en Dios. La Biblia dice ahí en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados hermanos, tenemos un Cristo fiel, valeroso, amados, santo, que nos ama. La Biblia lo presenta como nuestro hermano mayor. La Biblia lo presenta como precursor de la entrada al Padre. Lo presenta como nuestro sacerdote.
lo presenta como la puerta, lo presenta como la fuente, lo presenta como la vid, lo presenta como el camino, como la verdad y como la vida. Porque todo lo que usted necesite, todo está puesto en Cristo y solo en Cristo. De tal manera que usted ya no puede buscar al Padre sin buscar primero a Jesús como su Señor y Salvador personal. Una preguntita más. ¿Qué va a hacer usted con su perfume y su alabastro? ¿Va a esperar que el día de su muerte lo derramen sobre usted? ¿O mejor lo invertimos en la vida de Cristo? No hablo de dinero, no hablo de nada específicamente. Hablo de su corazón para Cristo. Amén, iglesia. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, estamos aquí en tu casa, Padre, y hemos recordado, Señor, el actuar de varias personas. Hemos recordado el odio que había en los religiosos. Hemos recordado, Señor, el interés que había en los discípulos, el interés en las cosas económicas. Hemos visto, Señor, el amor y el interés que había en María, que entregó lo mejor que tenía por ti. Y hemos visto, Señor, tu reacción. Gracias, Dios. Gracias porque nos presentas la palabra de una manera que todos podamos entender, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque algunos de nosotros tenemos bien escondido nuestro alabastro y nuestro perfume. Y hemos decidido disfrutarlo nosotros o con las personas que nosotros escojamos. Pero Dios, que tu Santo Espíritu hoy y que tu gracia nos inunde de tal manera que tomemos nuestra vida, nuestro alabastro y lo derramemos en ti, Señor. No hay nada que nosotros hagamos por ti que no sea una retribución de bendición para cada uno de nosotros. Perdónanos, Dios, perdónanos por la mala actitud que hemos tenido. A veces nos hemos comportado como los sacerdotes, muchas veces como los discípulos, Señor. Pero varias veces quizás. Y hoy quisiera que fuera ese día, que decidiéramos vivir como la dueña de ese alabastro y de ese perfume, que aunque era un pequeño tesoro, lo rindió a ti. Hoy así, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche.